Es el licenciado Bernardo de Garcio. Hola, Gracias por acompañarnos. gracias. Un señor que se llamaba Víctor Frankl escribió: la salud mental depende de contar con un sentido que realizar y un ideal al cual aspirar. Buscarle el sentido. ¿Quién era este señor y qué es la logoterapia? Bueno, este señor Víctor Frankl era un señor con mayúscula ¿Mm? y según mi entender fue uno de los hombres más grandes de este siglo. No solo por lo que escribió y lo que dijo, Ujú. sino porque lo hizo. Ajá. Llegado el momento, lo llevó a la práctica. Vamos a ubicarnos en un país, en un Sí. momento de la historia. A ver. Nos vamos a ubicar entonces en 1905, 1905. empezando por cuando él nace. Ujú. Y fallece hace pocos años, quiere Ujú. decir que es un psicólogo de este siglo. ¿Dónde había nacido? Nació en Viena, En Viena. en la misma ciudad que Freud. Como él bien dice, soy del mismo lugar que Freud, pero de otra época. Digamos que Freud nació en 1856 y murió en 1939. Es un hombre que es protagonista y testigo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Claro, claro. Y fue víctima también de la Segunda Y Guerra víctima Mundial. de la segunda en 4 campos de concentración. Uf, Dios mío. Y porque lo decidió. ¿Cómo lo decidió? Digo porque lo decidió por lo siguiente. Él ya había creado su sistema maravilloso de la logoterapia, pero llega el año 1942 y entonces él se encuentra en su vida con un dilema existencial. A ver. Él tanto que había hablado del dilema, estar entre dos cosas, y que siempre somos libres, y ese es el problema, que somos libres y no podemos dejar de ser libres, es decir, ser libres y responsables, tener que optar. Claro. Bueno, le pasa eso a él. Él está en Viena cuando los nazis están invadiendo, entonces tiene que elegir entre un tremendo dilema existencial. O irse a Estados Unidos, donde él soñaba con difundir la logoterapia, o quedarse ahí para ayudar a los suyos. Y le pide una respuesta a Dios. Se va a la sinagoga a orar, pero la encuentra destruida. Sigue caminando, pidiéndole a Dios una señal constantemente, entra a una catedral y sigue buscando una respuesta de Dios. Llega a la casa sin haberla encontrado y encuentra a su padre ante la radio, y arriba de la radio había una piedra. El padre estaba escuchando los informativos de la invasión y él le pregunta: papá, ¿qué es esta piedra? Y la piedra que estaba arriba de la radio la había traído el padre un rato antes de la sinagoga como una reliquia, y él le pregunta: ¿qué es esa señal, eso que hay escrito en la piedra? Es la inicial de uno de los mandamientos. Y el mandamiento era el que decía: honrarás a tu padre y a tu madre. Él ahí cree encontrar la señal. Más tarde dice que lo que pasa que él estaba preparado para encontrarla, y por eso es que la recibe. Bueno, Y viene la guerra. y vienen los 4 campos. los 4 Y campos. viene el final de la guerra. Sí. Y la logoterapia es antes, durante o después. La logoterapia se hizo carne en los campos de concentración. A ver, explíqueme. Empezó siendo una teoría de él, pero él la llevó a la práctica. La lleva a la práctica cuando él, con humor, el humor es un concepto muy importante de logoterapia. Humor viene de humus, de humedad. Humor no es simplemente hacer chistes. Humor es volver a empezar. Es el eslogan de la logoterapia: a pesar de todo, sí a la vida. Humor es sacar pecho en sentido literal y metafórico, tener entereza moral, como hace él. Cuando él entra al campo de concentración, lo primero que hacen es que le sacan la ropa y el borrador del libro que él había escrito se lo rompen. Y él ese libro lo rehace después juntando papeles de la basura para escribir su libro a escondidas. Además, él está en una fila donde van unos a la izquierda y otros a la derecha. Y unos son los que tienen menos físico. Él justamente era bajito y él saca pecho para parecer más forzudo de lo que era. Y así durante el día trabaja de picapedrero y a la noche, a escondidas, consuela y escucha a sus pacientes, digamos que esos eran sus compañeros.
Cuando sale de ahí, sale sin ningún rencor. Y una organización sionista lo invita a dar su primer conferencia en libertad. Y él comienza diciendo unas palabras de agradecimiento para uno de los jefes de esos campos de concentración. Entonces lo tratan de impostor. Él se arremanga el saco, muestra su tatuaje en el antebrazo, 119.104, y dice: el mundo no se divide dogmáticamente, estos son los buenos y estos son los malos, estos son totalmente buenos y estos son absolutamente malos. Que había uno de los compañeros que eran capaces de delatarlo con tal de ascender posiciones dentro del campo. Y había un jefe que dentro de un sistema horrible tenía algo de rescatable y a escondidas arriesgaba su pellejo dándole medicinas a él para que él las repartiera entre los compañeros. Usted sabe que hace largas semanas o largos meses se difundió, a partir de un trabajo de Simon Wiesenthal, cazador de nazis, un trabajo donde un nazi ya viejo y a punto de morir va a pedirle perdón a una de sus víctimas. Esto de Frank está bien, formará parte de la biografía de Frank. No sé si en el alma humana, más allá del perdón, si uno es un hombre de fe, sabrá que el Supremo es el que perdona o no. El propio Papa a su agresor, a Aliatka, a quien intentó matarlo, lo perdonó, pero le dijo: vas a terminar tu vida en la cárcel hasta cumplir tu condena por querer matarme. Yo te perdono como hombre, pero vas a cumplir tu condena. Es una situación límite brutal, esta anécdota que usted reflota o remonta de Frank, un hombre que vivió el horror y lo peor de la condición humana, que fueron los campos de concentración, y lo son, porque en estas peleas locas de la humanidad, hoy en cualquier lugar del planeta, en Timor o en Kosovo, siguen existiendo campos de concentración. El hombre no aprendió desde la perversión. Digo, ¿qué habrá pasado por la mente de este hombre que creó la logoterapia y en su corazón, como para poder, no sé si ser benévolo, contemplar y redimir a aquel que le hizo tanto daño, a él y a otras tantas personas? Sí, el tema es muy profundo. Yo también pensé mucho cuando leí ese recorte del diario, el tema del perdón. Frankl pasó por distintos tipos de vicisitudes. Él dice que el momento que se sintió peor en el campo de concentración y más humillado fue un día que él estaba de picapedrero y claro, él ahí no tenía nombre. No, era un número. Y entonces para llamarlo, porque él se había entretenido hablando con uno de los compañeros, uno de los guardias le tiró una piedra. Sí, claro. Claro, él ahí se dio cuenta de una gran humillación, que era anónimo. También el momento más triste fue cuando salió del campo de concentración y llegó a su casa, no vio a nadie y se dio cuenta de que no había nadie. Incluso el dolor le duró muchos años más, hasta que una vez alguien le contó en el aeropuerto de Puerto Alegre, en uno de sus tantos viajes de congresos internacionales, cómo había fallecido su esposa. Él recién se había terminado de casar. Sí, el dolor es muy grande y el tema es importantísimo, el tema del perdón. Claro, puede haber perdón, pero no tiene que haber olvido. No rencor, pero tiene que haber olvido, y así todo en la vida, porque si no todo es un volver a empezar. Se tiene que aprender de lo malo para jamás repetirlo y que nunca vuelva a ocurrir. Este programa se trata sobre el sentido de la vida. Ahora volvemos. Está recordándonos el licenciado Del Guercio a don Víctor Frankl, un hombre que pasó lo peor, pero le encontró sentido a la vida. Y por ahí estaba leyendo una frase también de Frank que dice: tú puedes asumir el sentido y sentir que eres parte del tejido de la vida, o puedes vivir en el caos
y ser víctima de las situaciones. Claro. ¿Y cómo se le encuentra sentido a la vida cuando uno está realmente en el infierno? El infierno terrenal, claro. ¿Cómo se le encuentra sentido? Frankl decía que siempre se le puede encontrar un sentido, aún hasta el último momento, siempre hay algo para hacer. Él rescata los valores, hay valores de creación, valores vivenciales, valores de actitud. Hasta el último instante alguien puede hacer algo. Es más, hasta después que tuvimos un gran dolor, podemos encontrar la resignación, que es un concepto distinto de cómo se usa habitualmente la palabra resignación. ¿Cómo es la resignación? Porque uno habitualmente en esto de... "Ay, me tengo que resignar, no tengo alternativa". Si hay que encontrarle sentido, yo difiero. Me parece que resignarme, no me puedo resignar. El dolor es absoluto, único. Puedo superarlo, puedo pelear para superarlo, pero resignarme no. Claro. ¿Qué dice Frank? Es que justamente la palabra resignación es al revés de como la vemos siempre. Es resignar, cambiarle el signo, transformar lo negativo en algo positivo. Ajá. ¿Y esto es una terapia? Claro. Esencialmente es una terapia. Es exactamente una terapia por medio del logos, es decir, logos quiere decir sentido. ¿Y se puede reemplazar esta terapia por la tradicional? Sería más bien crear algo nuevo. Frankl tenía frases claras y cómicas. Él decía, solo soy un enano trepado a los hombros de un gigante, por eso puedo ver mejor. En alusión a que él era bajito y el gigante era Freud. Entonces, en vez de hacer como se hizo tantas veces por vanidad o por ser dogmático, uno oponerse al otro y cada uno con su teoría. Porque él, con Adler pasó, con Jung claro, pasó. Él en vez de oponerse agregó algo más. Y él decía que el ser humano tiene una dimensión espiritual que es específicamente humana. Reconocía el inmenso, inmenso valor como pionero de Freud, del descubrimiento del inconsciente. Pero aportaba algo más, el inconsciente espiritual, la dimensión espiritual que nos distingue a las personas. Qué bueno que es eso, el inconsciente espiritual. Espiritual. Él decía que cuando vemos exclusivamente lo edípico, lo instintivo, las pulsiones en alguien y nada más, lo estamos tratando como si fuera un animal. Y entonces en vez de psicólogo parecemos veterinarios, ¿verdad? Hay algo más. Incluso dice que, y digo dice en tiempo presente porque claro, los grandes siguen, ¿no? Que existe hoy en día un pudor distinto, que sería más que el pudor sexual, el pudor de tipo espiritual. Porque hoy en día no existe, como en la época victoriana, de la cual era Freud, la represión sexual. Y sin embargo sigue habiendo problemas que son más bien de vacío existencial, de pérdida de sentido de la vida, de para qué vivir. Él rescata la frase de Nietzsche, el que tiene un porqué puede sobrellevar cualquier cómo. ¿Qué valor le daba al sexo? Bueno, le da su valor y vaya que se lo da, incluso inventó... Porque el sexo es determinante, en toda la idea freudiana el sexo es determinante. El sexo es pan determinante en la vida para Freud, porque la teoría de Freud es pandeterminista, claro, ¿verdad? Es pansexualista, todo tiene que ver con el sexo. Por eso. Para Frankl no niega el sexo, lo que agrega además es esta dimensión espiritual, quiere decir que hay algo más. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Freud, la vida, resumiendo, era una búsqueda de placer. En cambio, para Frankl, la vida es una búsqueda de sentido. ¿Y cómo lo demuestra? Con que hay personas... ¿El placer no puede ser un final y un sentido? Es que hay personas que tienen todo y que igual tienen la vida vacía de sentido. Naturalmente. Y en cambio hay personas, yo pondría como ejemplo una vida de dolor, de entrega, de sacrificio, como de la Madre Teresa, y es una vida plena de sentido. ¿Es cierto? Con respecto al sexo, no es que Frankl no se ocupara del sexo, sino todo lo contrario. Digamos que era muy astuto y, por ejemplo, inventó el sistema de la intención paradojal. ¿Y eso es? La intención paradojal se puede aplicar en distintos órdenes de la vida cuando uno está hipercentrado con un problema y de tanto miedo que tiene que algo ocurra, no avanza. Justamente ocurre el problema. Por ejemplo, hay un caso interesantísimo
que está en los libros de Frankl, de una pareja con una disfunción sexual en los dos. Entonces él lo que le recomienda a esa pareja es que cada uno, en vez de estar preocupado por su cuerpo y por su goce, trascienda y se preocupe en el goce del otro, en las zonas erógenas de su pareja, ¿verdad? Pero les prohibía que consumen el acto sexual. A la próxima sesión van los dos pidiéndole perdón, diciendo que no saben qué ocurrió, que cuando se dan cuenta ya lo habían hecho. Maravilloso. Es decir, la gente no tiene que estar en una forma hipocondríaca, psicológica, persiguiéndose, preocupándose con una hiperpreocupación. Bueno, Esta pero es usted otra... sabe que hay problemas importantes y otros urgentes. Cuando uno tiene que resolver a veces cosas importantes, posterga lo dije importante y lo urgente, urgente, importante. Uno posterga y uno avanza. Sí. ¿Cómo hace para dejar a un lado y ser realmente uno mismo? Esto es muy interesante, lo de importante y urgente, y justamente me hace acordar a otra frase frankliana, de que cuando los bomberos van a apagar un incendio, Sí. no tienen que ponerse a polemizar sobre las causas del incendio, porque si no se incendia la ciudad, sino que tienen que tomar una manguera y tirar agua. Entonces lo ¿Y que uno hay que siempre hacer... tiene el agua necesaria como para apagar el incendio? Siempre sí, porque hay justamente un libro, que es el libro con el que Frankl se doctoró en filosofía, además, que se llama La presencia ignorada de Dios. Y en ese libro se habla del entusiasmo. La etimología de entusiasmo es estar lleno de Dios. Si recordamos eso, vamos a tener fuerza, vamos a tener fe, tener humor, y siempre vamos a volver a empezar. La forma de explicar el humor como humus, como humedad, es la siguiente. La vida es humedad, como antítesis de las asperezas de la vida, y nosotros estamos formados por agua igual que el universo. Y si estamos amasando una arcilla y de golpe se nos secó, podemos ponernos ásperos, amargos, nosotros, o podemos echar agua y volver a empezar. Y eso es lo que hay que hacer continuamente ante los problemas de la vida. Y él fue el ejemplo, porque no se desanimó en el campo de concentración. Así como algunos iban corriendo a los alambrados electrificados para suicidarse, había otros que encontraron un sentido, como él ayudando al prójimo. Logoterapia es el tema. Logoterapia. Y digo, en la resolución cotidiana, recurriendo a este maestro, recurriendo a sus máximas, ¿cómo cada uno de nuestros amigos que están participando de esta charla pueden resolverlo? ¿Cómo pueden hacerlo? Alguien dice, bueno, mire, hoy en el trabajo me fue más o menos, con mi mujer más o menos, con mis hijos hace mucho tiempo que no los veo. Y yo quiero estar bien, pero estas preocupaciones me cargan, no puedo salir. ¿Qué hago? Es que generalmente... Quiero encontrarle un sentido. Claro, es que generalmente la gente busca ser más feliz. ¿Y por qué no? ¿No es legítimo? Es que lo que hay que buscar es ser mejor. Lo demás viene por añadidura. Ser mejor. ¿Y qué significa ser mejor? Ser mejor es ser mejor persona, es practicar la trascendencia, es brindarse por el otro, no estar encerrado en su problema, en su preocupación, sino es estar realizándose, haciendo algo por el otro. Así es como la persona encuentra su motivo, llena su vida de sentido. Así es como se combate el vacío existencial. Esto en realidad tiene mucho que ver con otro de los grandes, que era Adler. Claro. Recordemos que los más grandes de la psicología, Freud, lo podemos vincular con el placer, Adler con el poder y Frankl con el sentido. Y en su época estuvo muy cerca intelectualmente Frankl de Adler. Y Adler hablaba del sentido comunitario, de que, por ahí lo veía como una cuestión de salud, y la falta de sentirse perteneciente a una comunidad era enfermedad. ¿Usted no coincide? Yo coincido con eso. Coincido totalmente. En este momento creo que un gran problema de los argentinos es que muchos estamos en nuestra burbuja
y no debe ser así. Deberíamos volver. Hay una frase que se usaba, una palabra en una época para el argentino, se hablaba de la gauchada. Deberíamos volver a la gauchada. Recordemos a nuestros amigos latinoamericanos que estamos hablando de un hombre rural, principios de siglo, para los del sur de Brasil, gaúchos, hombres que eran solitarios, eran hombres que vivían casi, eran jornaleros, contratados por su mano de obra en el campo, pero eran solidarios con el otro. Eso se trata para aquellos que tal vez no comprendan nuestra terminología. Y la salud mental, ¿cómo se puede ser mejor estando bien de acá? Bueno, el espíritu es por naturaleza incorruptible. El espíritu, el alma, lo que puede estar enfermo es la mente. ¿Y por qué hay gente que se vende al mejor postor? Vende incluso su alma. Sí. Usted mismo comentó Sí. que don Víctor Frank, en ese mismo campo de concentración, otro hombre u otra mujer con esos trajes rayados, con esos cuerpos quemados con los números, Sí. por un vaso de agua, por una jarra de agua, eran capaces de entregar a su hijo porque estaban muertos en vida. Entonces, ¿cuál es el límite del alma y el espíritu? Digo, no sé, pensando en voz alta. Y justamente esa es la palabra, límite, las situaciones límites, ¿no? De esto hablaba otro de los grandes como Jaspers. Justamente en los grandes momentos es cuando se ve los grandes hombres, ¿no? En una cuestión muy simple, ¿verdad? Ahí es cuando se veía quién es quién. Entonces algunos estaban brindándose al otro y otros buscarían qué poder sacar del otro. Y salvarse. Acá en la Argentina ha habido hace pocas semanas accidentes donde había gente que iba a robar a los cadáveres, ¿verdad? Sí. Eso ha ocurrido. Bueno, en Turquía hemos conocido estas últimas semanas que en pleno saldo del terremoto, días después, se comerciaron órganos de niños, de padres que habían sido muertos y asesinados por ese terrible derrumbe. El alma humana. Hay un aforismo de Naroski que dice que hay gente que tira en la playa un vidrio y hay otro que se agacha para recoger ese vidrio para que nadie se lastime. Y Frankl decía que el hombre es el que inventó las cámaras de gas, pero también eran hombres los que iban entonando salmos a esas cámaras de gas. Muchas gracias, señor. Gracias. Terminamos.